¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Psicología, que tenemos hoy preparado una actividad importante sobre la felicidad y también agradecer al Gabinete Balmer y a la Asociación Dunas y por supuesto a nuestra ponente. Tenemos a una ponente que está acostumbrada a dar coloquios y charlas pues a grupos más numerosos, y estamos encantados de que venga aquí a San Lorenzo del Escorial a este pequeño foro, pero sin embargo muy dicharachero y muy participativo, como te vamos a demostrar. Entonces, Silvia Álava Sordo es psicóloga, doctora, conferenciante, escritora, es directora del área del Centro de Psicología Álava Reyes y colabora en medios de comunicación y divulgación científica. Tiene unos libros maravillosos que se pueden comprar y están aquí, que se llaman Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia, y el que hoy nos convoca, que es ¿por qué no soy feliz? Y hoy en este foro de psicología va a ser el tema que vamos a desarrollar. Primero 15 minutos de nuestra ponente y después habrá una pequeña entrevista de media hora y luego un coloquio con ustedes. A partir de ahí, seguir en su amplio currículum, es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora del Máster General Sanitario de la Universidad Alfonso X el Sabio, del Máster de Formación de Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y del Máster de Psicología Infanto-Juvenil de la UAM y del Máster de Gestión de Sistemas Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid. Ha sido profesora asociada de la UAM y profesora invitada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, además de tener varios premios de comunicación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y estar con nosotros en este también espacio bonito y que vamos a estar muy atentos a esa charla, coloquio sobre la felicidad. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. ¿Nos has puesto el micro? Sí, ¿no? Vale, oye, pues muchísimas gracias, Sergio, por haberme invitado a estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bueno, pues pudiendo hablar de un tema que a mí me parece especialmente bonito, que es la felicidad. ¿Les parece a ustedes bonito hablar de felicidad? Y yo creo que también es necesario. ¿Creéis que es necesario que hablemos de felicidad hoy en día? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y a lo mejor también, ¿no? Permitidme que diga que ajustemos muy bien qué es ser feliz y qué no es ser feliz. Porque por lo que yo estoy viendo, creo que como sociedad nos estamos equivocando. Porque es que estamos confundiendo lo que es la emoción de la alegría, ¿no? La alegría es una emoción que a todos nos gusta sentir, con la felicidad. ¿Es lo mismo la alegría y la felicidad? No es lo mismo. Sin embargo, hay veces que lo estamos utilizando como si fuesen sinónimos, y aquí es donde empieza el primer error. ¿Por qué? La alegría es una emoción que es agradable, además en la que sube la energía, y podríamos decir que generalmente suele ser una de las emociones favoritas. ¿Les gusta a ustedes sentir alegría? Lo habitual es que a todos nos guste. Sin embargo, si lo que estamos pensando es que para ser feliz tengo que estar alegre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o tengo que estar haciendo cosas divertidas, o tengo que estar haciendo lo que me gusta, ¿no? Como dice la gente joven, lo que me nace, lo que me hace fluir. ¿Cuánta gente sería feliz en estos momentos en el planeta Tierra? ¿Alguien podría decir que es feliz? Pues me temo que no, porque al final, bueno, la vida tiene muchas situaciones agradables, vamos a sentir muchas emociones agradables, pero también vamos a tener días que son un poco peores y donde también van a haber dar cabida a esas emociones desagradables. Entonces, ser feliz implica soy consciente de todo lo que estoy sintiendo. Tanto esas emociones agradables, que son las que vamos a intentar potenciar, por supuesto que sí, pero entender la información que nos da cuando nos pasa algo, bueno, pues que a lo mejor no es tan positivo, pero que va a pasar. Yo soy muy fan de Mafalda. ¿Conocen ustedes a Mafalda? ¿No? Y Mafalda dice una frase que para mí lo resume bastante bien. Y Mafalda dice, la vida es linda. Lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. Yo creo que la vida es difícil. Y más hoy en día. Ayer decían en el telediario
es que nunca antes se nos estaban quedando los titulares tan pasados, ¿no? Incluso dentro del mismo telediario. Con la noticia que abres el telediario ya no la cierras, porque ha pasado algo entre medias que ya tienes que cambiar. Entonces, el mundo es difícil, la vida es difícil, pero puede ser linda si aprendemos a gestionar esas emociones, a entender lo que estamos sintiendo y también a ponerlas un poco a nuestro favor. Además, hoy en día se habla mucho de salud mental, ¿no? Parece que se ha puesto de moda. ¿Oís hablar mucho de salud mental? ¿Y antes se oía hablar mucho de salud mental? No. Parece que vino el COVID y todo estalló. ¿Y creéis que esto tuvo que ver con el COVID? Fijaros, porque en el año, ¿no?, 2019, cuando se nos llegan a decir que, bueno, que tenéis que poner al año siguiente, nos van a meter en casa, no nos van a dejar salir, luego vamos a meter con mascarilla, nos hubiéramos mirado todos como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Ya teníamos un 25% de problemas de trastornos de salud mental. Pero antes, ¿qué pasaba? ¿Se hablaba o no se hablaba? No se hablaba y ahora se habla más. Y también tenemos que tener cuidado con esto, porque fijaros, la Organización Mundial de la Salud nos dice que tener salud es algo más que va más allá de la ausencia de la enfermedad, que es tener el pleno estado de bienestar a nivel físico, a nivel social, a nivel mental. ¿Están ustedes de acuerdo con esta? Sí, no, hombre, es que es mucho más que no tener enfermedad. Pero de nuevo, en ocasiones lo estamos malinterpretando. ¿En qué sentido? Claro, es que tener salud es tener el pleno estado de bienestar a nivel físico, a nivel social, a nivel mental. Pero es que yo estoy teniendo un mal día, o incluso estoy teniendo una mala racha. ¿Eso significa que tenga un problema de salud mental? ¿O significa que estoy vivo y que en la vida pasan cosas? ¿Qué creéis? Estoy vivo, pasan cosas, a veces pasan cosas mejores, a veces pasan cosas peores. Vamos a intentar potenciar en todo momento lo bueno. Hay que también aprender a convivir con estas situaciones que pueden ser un poquito más desagradables. Y sobre todo, no patologizarlo todo, ¿no? Da la sensación de que últimamente tú escuchas y no, es que, a ver, no, estoy preocupada, estoy tal, y todos tenemos ansiedad, estoy triste porque me ha pasado algo, hay depresión. No, es que hay veces que las cosas no son, ¿no?, como nosotros decimos, Sergio, patológicas, sino que son cosas, bueno, pues que tienen que ver un poquito con la vida. Y si queremos ser felices, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que más sabemos que nos puede influir es tener claro un propósito y tener claro un objetivo. ¿Esto ayuda? ¿Qué opináis? Pero no solamente ayuda, porque hay gente que dice, claro, es que si yo tengo muy claro mi propósito y mi objetivo, lo que va a pasar es que voy a tener una mayor motivación, que es así, y me va a dirigir el foco de lo que tengo que hacer. Es que cuando estamos teniendo un foco y un objetivo, se activa una zona del cerebro, que es esta de aquí, que es la corteza prefrontal, que es la que manda sobre todo el cerebro, que es lo que hace lo que se llama la función ejecutiva, la que planifica, la que organiza, la que va mandando, la que va supervisando todo lo que estamos haciendo. Y es importante tener este área completamente activada, porque muchas veces en la vida vamos en automático. ¿Cuántas decisiones tomamos en automático en nuestra vida? Muchísimas, ¿verdad? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué creéis? Pues depende, porque para muchas cosas es bueno, porque si no, no haríamos otra cosa en la vida. Pero las cosas importantes hay que pensárselas. Hay que pensárselas mucho. Y tienen que estar claras y alineadas también con nuestros objetivos y con nuestros valores y con nuestros principios. ¿Los valores y los principios son importantes? Sí. Fijaros, ¿no?, que decíamos que cuando le preguntamos a la gente joven, ¿no?, lo que asocia sobre todo es felicidad a diversión, a hacer cosas divertidas, a hacer cosas que me gustan, y por supuesto luego además colgarlo en las redes y que todo el mundo lo vea. Y cuando ya vas pasando unos años y tienes más experiencia en la vida, te das cuenta que la emoción que quizás más se asocia con la felicidad, ¿cuál es? Sí, la calma. Satisfacción. La calma, la serenidad, la satisfacción, la paz, el orgullo también por saber que estoy alineado y viviendo según mis principios, según mis valores. Cuando los principios y los valores se nos pierden por el camino, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema empieza a quebrar,
Porque hay una parte de ti que sabes que no está conectado con quien realmente eres o con quien realmente sientes, con lo que sientes que tienes que hacer en la vida. Por eso es interesante, ¿no? En el libro, evidentemente, y ahora vamos a hablar de muchas cosas, pero el poder valorar y decir, según me levanto, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Y quién tiene que juzgar nuestro propósito? ¿Es mejor propósito que es que yo hoy lo que quiero es llamar a un amigo, ir a ver una conferencia, hacer algo en concreto que otra cosa? ¿Alguien puede juzgar si nuestro propósito es lo suficientemente bueno o no? No debería. No debería hacerlo nadie, es el mío y a mí me vale y nadie lo tiene que juzgar. Y lo que sentimos, nuestras emociones, deberían de juzgarse y la gente lo hace. Alguna vez os han dicho, hombre, pero no te enfades, pero no estés triste, no llores. ¿Os han dicho algo así? A veces juzgamos las emociones de los demás. Las emociones son todas lícitas, nos sentimos como nos estamos sintiendo. Por eso es importante aprender a conectar con nuestra esencia, con nuestros valores, con nuestros principios y también aprender a identificar las emociones que estamos sintiendo y entender la información que nos dan. ¿Creen ustedes que existen las emociones buenas y las emociones malas? ¿Sí? Hay alguien que lo he visto así, con cara así. ¿Alguien cree que no existen las emociones malas? Todas las emociones son buenas. Todas son buenas. Porque todas son necesarias. Y además, ¿sabéis qué nos dan las emociones? Información. Las emociones son un mensajero que te va a traer un paquete con información. Y te dice que te está pasando algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Siempre abrimos ese paquete para ver cuál es la información que nos está trayendo? O a veces cuando sospechamos, uy, que esto no me va a gustar, tendemos a decir, no, que yo estoy bien, que a mí no me pasa nada, no me pasa nada. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿O conocéis a alguien que lo haya hecho? ¿Y eso funciona? No, la emoción termina volviendo con más fuerza. Es importante aprender a identificar qué es lo que estamos sintiendo y sobre todo, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué información es la que me está trayendo? Porque si no va a volver, el mensajero no se va a ir, va a saber, oye, que yo sé que estás en casa y voy a aporrear la puerta. Y entonces ya no solamente es que la emoción suba de intensidad, sino que es que ya no lo puedo sacar de mi cabeza. Y entonces me quedo en esa fase, ¿no?, de rumiación dándole muchas vueltas y no me puedo concentrar. Y es más, incluso hay personas que cuando no atienden a todas esas emociones, su cuerpo termina enfermando. Luego vas al médico y te dicen, no, esto es ansiedad, esto es estrés, ese dolor de cabeza, ese dolor de tripa, ese dolor... Tiene mucho que ver con eso. Entonces es importante aprender a escuchar esas emociones, ver qué nos están ahí diciendo y mantenernos ahí, fiel a nuestro foco, fiel a nuestro principio y no dejarnos llevar por todo muchas veces que lo que nos vende la sociedad. La sociedad lo que nos dice es que para ser feliz, ¿cuántas cosas tienes que tener? Muchísimas, y cada vez tienes que comprar otro más, otro más, otro más. Ya no te vale, no, el teléfono tienes que cambiar cada año, porque han cambiado el modelo, bueno, ahora yo creo que cambian hasta 2 o 3 veces modelos al año, ¿no? Y tienes que cambiar. A mí me llama mucho la atención, porque yo trabajo en un centro de psicología en Madrid y trabajo con toda la población, trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Y lo habitual es que los adolescentes muchas veces me miran, ¿no? Y me dicen, a ver tu móvil, a ver tu ordenador. Y me dicen, oye, pero no es el último modelo. Yo, claro, no es el último modelo. ¿Y por qué no tienes el último modelo? Porque funciona, está bien. Ah, ¿no cambias de modelo cada vez que sale uno? No. ¿Hace falta cambiar de modelo cada vez que sale uno? Evidentemente no. ¿Te va a dar la felicidad eso? No. Entonces, es importante mantenernos, porque si no nos van dando ese tipo de mensajes. O ese famoso, seré feliz cuando, ¿no? Seré feliz, pues eso, los que son más jóvenes, cuando termine la carrera, cuando tenga trabajo, cuando me case, cuando tenga niños, cuando luego los niños crezcan, cuando no sé qué. Y en ese seré feliz cuando, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos hemos perdido? Toda la vida, tendré que seguir siendo feliz en cada uno de los momentos. O un mito muy extendido de la felicidad.
seré feliz cuando tenga dinero. ¿Creéis que el dinero da la felicidad? Claro que no. A ver, yo os diría, hay que tener un mínimo, ¿eh? Porque sin un mínimo vamos a tener bastantes dificultades en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que ya hemos tocado, ¿no? De hecho, tener más dinero no te va a dar la felicidad. Se hicieron, por ejemplo, unos estudios que son muy chulos con gente que le había tocado la lotería. Entonces, midieron cómo eran de felices en el momento, ¿no? Antes de tocarles y cómo era después. ¿Y qué creéis que pasó? Que un pico, en el momento que te toca, evidentemente, ahora no sé si pero se vuelve estable, ¿sabéis en cuánto tiempo? En 2 años. Es más, incluso la gente 2 años después dice, yo creo que era más feliz antes, porque disfrutaba de cosas de la vida que ahora no disfruto. De un paseo, de cantar a los pajaritos, de estar con amigos. ¿Estáis de acuerdo? Pasa lo mismo, por ejemplo, un estudio muy parecido lo hicieron con la gente que se casaba. Decían, vamos a ver, se incrementa, ¿no?, la felicidad de casarse. ¿Y qué creéis que pasaba? Lo mismo, que al principio había ese pico, se subía hacia arriba, pero luego se volvía al nivel estable que se tenía antes. Y es que buscar la felicidad en cosas fuera o en cambiar de vida no suele ser tan eficaz como empezar a mirar hacia adentro. ¿Y cómo estamos interpretando nuestra vida? ¿Y cómo estamos relatando lo que estamos ahí teniendo y lo que estamos ahí haciendo? Entonces, las claves las vamos a tener nosotros, no tenemos que buscarlas tanto fuera. Muy bien, pues comienzo a preguntarte y al principio... ¿Se escucha bien? Sí. De acuerdo, como tengo así un bozarrón, pues tú con micrófono y yo bozarrón. Me he leído tu libro, me ha gustado mucho ese ¿y por qué no somos felices? Y al principio hablas sobre estar feliz o ser feliz. ¿Qué diferencia hay? Claro. A mí esto me gusta mucho porque yo siempre digo, es que en español tenemos 2 verbos, que es el ser y el estar, y hay que distinguir, ¿no? Que una cosa es cómo estoy en este momento y otra cosa es lo que soy. Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Saber que yo puedo ser feliz y estar sintiendo emociones desagradables. Yo, en general, me considero una persona feliz, pero a lo mejor hoy he tenido un mal día, porque me han dado una mala noticia, ¿no? Porque ha ocurrido algo, me ha salido mal algo. ¿Todos tenemos derecho a tener un mal día? Sí, pero yo puedo estar en un determinado momento sintiendo algo desagradable, pero pese a eso, ser feliz. ¿Por qué? Porque valoro el conjunto y valorando el conjunto me siento, ¿no?, que estoy a lo mejor donde tenía que estar, que ahora estoy pasando un bache. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Y esto lo trabajamos mucho. Cuando tú estás mal, saber que las emociones se pasan y que esto se va a pasar. Porque cuando estás en ese mal momento, lo empiezas a ver todo negro, con esa visión de túnel y te da la sensación de que no vas a salir de ahí. Entonces, en eso nos sirve mucho el verbo ser y el verbo estar. Ahora estás mal, pero esto no es lo que tú eres. Fenomenal. Y me hablabas también de que todos buscamos la felicidad. ¿Lo hacemos todos y lo estamos buscando de una manera errónea? Porque en ese buscar había una persona que me decía, mira, yo no voy a veros porque yo lo que busco en mi vida es la serenidad, pero no la felicidad. Y digo, pero vente a vernos y nos haces la pregunta. Es decir, cada uno va buscando distintas ramificaciones de la felicidad o en el fondo somos un poco ilusos y ya vamos buscando a la directa. Es que yo creo que aquí depende de lo que tú definas de felicidad. Es que si para mí la felicidad es vivir en calma, vivir en paz y vivir en serenidad, eso es lo que estoy buscando. Y a lo mejor lo que no estoy buscando es esa idea que me están vendiendo de que es que la felicidad es estar todo el día haciendo esas cosas divertidas o esas cosas que me gustan. Entonces, va a depender mucho de esa definición. ¿Todos la buscamos? Bueno, yo creo que aquí hay que matizar un poco, depende también un poco de la realidad en la que estemos viviendo. Porque conocen ustedes la famosa pirámide de Maslow, ¿no?, que nos dice que lo primero de todo es que tengo que tener resueltas mis necesidades básicas. Bueno, pues en estos momentos hay muchas personas que están luchando por, en esa primera fase, en ese primer estadio de la pirámide, conseguir, ¿no?, tener ahí lo básico. Si me falta lo básico, llega un momento en que lo otro pasará a un segundo plano. Pero sí que es cierto que cuando eso ya está resuelto, nos apetece sentirnos bien, ¿no? La vida es linda, lo que decíamos de Mafalda, entonces vamos a aprender a disfrutarla entendiendo, bueno, las cosas que tiene positivas y las cosas pues, que a lo mejor no son tan buenas.
¿Qué factores externos pueden perturbar esta felicidad? Bueno, a nivel externo, ¿qué creen ustedes? Si tenemos hoy el telediario, no, dan ganas de apagarlo, de decir, oye, como siga aquí. Entonces, hay unos estudios muy bonitos de una doctora que se llama Sonia Lubomirsky, que ella es especialista en felicidad, es especialista realmente en psicología positiva. Y lo que nos dice es que ¿cuánto creen ustedes que cuenta las circunstancias externas que estamos viviendo en nuestra felicidad, en nuestro bienestar emocional? ¿Alguien tiene alguna idea? Muchísimo. ¿Muchísimo? 60%. ¿Vale? ¿Y cuánto cuenta, no, lo que yo hago? ¿Cómo yo interpreto la situación? Más o menos. El 100%. 100% no, tampoco tanto. ¿Y la genética? ¿Creéis que es importante? Fijaros, porque la genética pesa la mitad, un 50%. Hay unos estudios muy chulos que se hacen con gemelos idénticos, gemelos monocigóticos que han sido separados en láser. ¿Vale? Estos estudios se hacen en Estados Unidos y cuando se juntan se dan cuenta que han tenido vidas muy parecidas y además de vidas muy parecidas que a nivel de bienestar emocional y felicidad la correlación es de 0.50. Sin embargo, las circunstancias solamente pesan un 10%. Un 10%, esto es interesante. Y nuestra actividad emocional, lo que yo hago, cómo me relato la vida, las cosas que voy haciendo para sentirme mejor, pesan un 40%. ¿Un 40% es mucho o es poco? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que es bastante. Daros cuenta que si estamos suspensos pasamos a probar, ¿vale? Y si estamos aprobados pasamos al sobresaliente. Entonces, hay que tener en cuenta y saber, oye, que todos tenemos una gran capacidad de mejoría y también ver, oye, que tenemos que tener cuidado con esos mitos de la felicidad que nos están diciendo. Es que la felicidad tienes que salir a buscarla. Es que la felicidad la tienes que encontrar, como si es una especie de gincana, ¿no? Que nos van vendiendo. Es que la felicidad está en nosotros, tenemos que ver lo que a cada uno nos hace feliz. Y hay un enemigo que todos tenemos respecto a nuestra felicidad. ¿Y sabéis quién suele ser nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Es que hay veces que nos creamos unas películas en la cabeza, pero tremendas, ¿no? Tú cuando lees un libro o cuando lees un cuento, los cuentos de los niños, ¿con qué empiezan? Era así una vez, en un país muy lejano, y tú dices, un cuento, ¿vale? Pero nuestra cabeza suele empezar, ¿y si? Puntos suspensivos. Y ahí generalmente es, ¿y si me toca la lotería, qué voy a hacer? O, ¿y si hay una catástrofe detrás de otra? Entonces, somos muchas veces nuestro peor enemigo. Y el mayor enemigo de nuestra felicidad somos nosotros mismos, porque estamos creando escenarios, bueno, pues que son mucho más terribles de lo que llega a pasar. ¿Les ha pasado a ustedes esto de que me he preocupado muchísimo por algo, pensando que iba a ser tremendo y luego no fue para tanto? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pues a veces hay que pararse y empezar a ver, no el vaso medio lleno, sino que el vaso está o medio vacío, sino decir, mira, el vaso tiene esta cantidad de agua. ¿Y empezar a ser objetivos? Claro que sí. Si quieres agua, sí que te traes de ti agua. Vale, gracias. Pues mira, Fenomenal. Y escuchándola a ella, hay una frase de un vecino ilustre, que era Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Y ahora de repente con esta estadística lo he podido poner de alguna manera en valor. Hablando de la felicidad y a veces de esa búsqueda que puede hacerse sin conocerse a sí mismo y que por lo tanto no es igual para todos, pero sí que, ¿por qué no le damos un valor verdaderamente a lo que realmente es importante para nosotros? ¿Por qué somos nuestros peores enemigos? ¿De dónde viene ese enemigo interno? Pues a ver, no es una pregunta fácil, ¿eh? No lo es. No lo es, pero yo creo, ¿vale? Me voy a aventurar, que viene de nuestro cerebro y de cómo estamos configurados. Me voy a explicar. Nos creemos que somos, ¿no? Es que hemos avanzado muchísimo como sociedad, ¿es cierto? Hemos avanzado un montón, ¿verdad? Vale, pero tenemos un problema y es que el cerebro con el que estamos en estos momentos aquí atendiendo a la conferencia es el mismo cerebro que teníamos en el Paleolítico. El cerebro no ha cambiado, no ha evolucionado. ¿Y el cerebro para qué creéis que está preparado para alimentarse? ¿Para buscar el peligro o para buscar la calma?
peligro, porque cuando vivíamos en el Paleolítico, si no estábamos muy orientados a buscar el peligro, nos hubiéramos extinguido directamente como especie. Entonces, es cierto que venimos orientados a buscar el peligro. Y entonces, nosotros tenemos que hacer esa labor de reconfiguración y de decir, a ver, buscar el peligro está perfecto para no tener problemas de supervivencia, pero no inventarme peligro, ¿no? Si no es peligroso, ya está, me calmo. Y además, aprender también a fijarse en lo bueno. ¿Creéis, por ejemplo, que pesa lo mismo en el cerebro lo bueno que lo malo? No, ¿qué pesa más? Lo malo. ¿Cuántas interacciones positivas yo necesito para compensar una interacción? Por ejemplo, me pongo en una interacción desagradable con alguien. Puede ser mi pareja, un amigo. ¿Cuántas necesito? ¿Me vale una? No. ¿Cuántas creéis que nos dice la ciencia que necesitamos? ¿Cuántas? Oye, son muchas, ¿no? Sería demasiado. Me parece ya demasiado. Unas poquitas menos. 3. Con 3 queda compensado. O sea, es decir, quedamos en empate. Si yo lo que quiero es tener la sensación de que mi amistad fluye, ¿no? De que mi pareja fluye, de que mis relaciones van bien, necesito 5 positivas por cada una negativa. ¿Eso qué es lo que significa? Que las positivas, ¿qué tendré que hacer? Por las negativas nos fijamos rápido. Buscarlas y crearlas, ¿no? Pero muchas veces no hace falta ni crearlas. Las podemos buscar en situaciones cotidianas de nuestro día a día. Yo casi siempre pongo este ejemplo, y es, ¿alguna vez os habéis despertado y se ha roto la caldera y te tienes que duchar con agua fría? ¿Y ese día cómo te duchas? Alguno no se ducha porque no te va a decir, ¿no? Pero si te duchas ahí como los gatos, ahí, ¿no? Y en cambio, cada mañana que te despiertas, abres el agua caliente, te pones así debajo de la ducha. Bueno, ahora más agua fresquita, ¿no? Con este calor que no, pero te pones así. ¿Eres capaz de darte cuenta y decir, aquí estoy yo? Qué bien estoy disfrutando de esta ducha. ¿Lo hacemos todos los días? O muchos días vamos con prisa o se nos olvida. Entonces, se trata de esas interacciones positivas, poner el foco, que hay muchas que no le estamos dando importancia, pues ese momento de la ducha, ese café que me tomo que está rico por la mañana, una conversación interesante con mi familia, con un amigo, leer algo que me gusta, da igual que sea en el periódico, en un libro, o sea, el ir buscando y cada vez que son cosas que tienen esa huella positiva, esa valencia positiva, me las anoto, me las puedo anotar en un papel o si no por lo menos mentalmente, para que nos vaya compensando. Es decir, que hay pequeñas estrategias que se pueden aprender para enseñarle a tu cerebro, a tu mente, a estar en este siglo con esta información que tenemos, ¿no? Que hay veces que una sobreinformación de alguna manera nos desorienta. No es igual el paleolítico que la actualidad. No tiene nada que ver. De hecho, ahora ha cambiado mucho el entorno, ¿no? Estamos diciendo que vivimos en un entorno que cada vez promueve muchísimo la ansiedad, muchísima incertidumbre, la situación cambia de un día para otro y además es más difícil tomar decisiones porque tenemos tal cantidad de información y además de información de todos los colores. O sea, da igual, tú puedes ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, además hoy en día hay que formarse muy bien, informarse muy bien de cuál es la información que se basa en hechos o que se basa en evidencia científica. Porque si no corremos el riesgo de estar, ¿han oído ustedes hablar de esta palabra de infoxicados? Cuando tenemos tanta información que ya dices, me he perdido, ¿no? Es que ya me perdí, es que ya no sé, pero eso te pasa para todo, ¿eh? Tú te vas a comprar una tostadora y dices que tienes una tostadora y te compran, te explican tantas cosas que pero si eso quería estar en pan, ¿no? Entonces, ese exceso de información a veces también hay que gestionarla, porque si no, ¿no? Creo que luego tenemos espacio para preguntas, porque veo una mano levantada. Luego al final, final... la primera es usted en preguntar. ¿Me parece bien? Yo me refiero al niño. El niño simplemente no tiene estrategia como quiere ser. Y yo creo que la felicidad sea simplemente. Ver con ojos de niño, lo has dado en el clavo, ¿no? Esa capacidad de asombro que tienen los niños es otra de las claves de la felicidad. El asombro hacia las cosas buenas, el asombro hacia las cosas positivas. Es un poco lo que tiene que ver con la gratitud, pero con la gratitud no con el decir gracias como de una forma educada,
sino el me asombro por las cosas buenas que tiene la vida, o me asombro y te doy gracias por las cosas que haces por mí, porque no tenías por qué hacerlas. Claro, leyendo tu libro, además, en agradecimientos, tiene 2 o 3 páginas a un montón de personas que son referentes para ti, ¿no? Y que de alguna manera ponías en valor que la gratitud es una necesidad para la felicidad, pero también, además, un ejemplo, ¿no? Porque en tu libro así lo ponías. Había otro pasaje en el cual decías que para ser feliz no hay que mirar al vecino, ¿no? Súper importante. ¿No? Porque la envidia también podría ser algo que nos resta esa felicidad. Esto se llama, ¿no? Esto es un poco lo que decimos la comparación social. Estás continuamente comparándonos con los demás, a ver si tengo más, a ver si tengo menos, ¿no? Y eso, cuando estamos continuamente comparándonos, ¿cuántas papeletas compramos para ser infelices? Todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que vivir siendo nosotros nuestros propios autorreferentes. ¿Eso significa que yo no quiera mejorar en mi vida? No, por supuesto que quiero mejorar, pero siendo mi referente. Yo digo que debemos jugar las cartas que nos tocan, empezando por él. Esas son las que me tocan, esas son las que juego. Y me olvido de las de los demás, que cada quien juegue las suyas a su manera, siempre y cuando no me molesten ni me arañen. Pero eso es todo. Claro, pero lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que en psicología llamamos la aceptación. ¿Aceptación qué es? Estas son mis cartas. Y en lugar de estar, claro, fíjate, porque es que Sergio, tus cartas eran mejores, porque yo quería tu carta, porque qué injusto es la vida, porque yo quería su carta, porque tal, no sé qué. Si yo hubiera tenido otras cartas, vale, ya está, ya no puedo cambiar de cartas. Con estas cartas que tengo, yo ya acepto que son las que tengo, que me puedo enfadar muchísimo por no tener otras, pero como ya no me van a dar otras, vale, con mis cartas, ¿cuál es mi mejor jugada? ¿Cuál es la mejor jugada que yo puedo hacer con mis cartas? Y eso es una parte que también es fundamental en la felicidad. Aceptar, dejar de consumir tantísima energía en cambiar cosas que no se pueden cambiar. Lo que se pueda cambiar, hombre, por supuesto que vamos a dedicarle fuerza y energía, pero lo que no se puede cambiar, lo acepto. Aceptar no es resignarse, ni muchísimo menos. Es, vale, ya no me enfado por esto y a partir de aquí decido cómo lo voy a manejar o qué es lo que voy a hacer. Y dejo de espiar así al vecino a ver si tiene mejores cartas o no, porque si no compro muchas papeletas para ser infelices. Y también tengo que dejar de espiar porque hoy en día con las redes sociales pues es mucho más fácil, ¿no? Porque la gente encima cuelga en las redes unas vidas que no son reales. Es más un cara a la galería, ¿no? Claro. Es un poco la pomposidad de la vida, que al final no es una vida. Hablas también en tu libro sobre pensamientos irracionales, que parece, ¿no?, a colación de esto, que también puede que nos produzcan una infelicidad. ¿Qué son pensamientos irracionales? Pensamientos irracionales significa que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que estamos continuamente relatándonos nuestra vida. Somos los reporteros de nuestra vida. Seguro que ustedes, según están aquí sentados, están diciendo, pues mira, me parece interesante la conferencia, a lo mejor están pensando, no he dejado el pollo descongelado para cenar. Lo que estoy haciendo, para que estamos hablando con nosotros mismos. Y en ese tipo de pensamientos cabe todo. Y el problema es que estamos dando por hecho que como lo pienso es verdad. No, perdona, que tú lo pienses no significa que sea cierto. Los pensamientos son hipótesis de la realidad, como yo me creo que están pasando las cosas, pero resulta que en esas hipótesis de la realidad tendemos a meter mucho la pata y tendemos a pensar cosas que no son ciertas. Por ejemplo, en ocasiones tendemos a magnificar. ¿A magnificar qué significa? Que cuando hay algo que no me gusta, tiendo a decir es que es horrible, es que es terrible, es que es horroroso. ¿Se han descubierto ustedes pensando es terrible, es horrible, es horroroso? Vale, ¿y cuántas veces es terrible, horrible, horroroso? A lo mejor no me gusta, pero no es terrible. Terrible ya es el adjetivo más superlativo que hay. Si cuando llegue luego una catástrofe, ¿qué nombre le pongo? Entonces, hay que aprender a ser objetivos. Objetivos es esto, no me gusta. O es que yo no lo puedo soportar. Sí que lo puedes soportar. Si no lo pudiese soportar, ya no estabas aquí. Pero a lo mejor no te gusta o te es desagradable. No se trata de engañarnos. El autoengaño y decir todo va fenomenal, es maravilloso, no funciona. Pero sí empezar a darnos cuenta de esas ideas irracionales
que estamos diciéndonos, bueno, pues que nos puede pasar esa factura. O por ejemplo, cuando empezamos a pensar, es que siempre, ¿no?, me pasa esto, a mí nunca me sale bien, es que hablarnos en términos tan absolutistas lo que hace es que ya nuestro cerebro se queda como bloqueado, no le doy la posibilidad a que ocurra algo diferente, a pensar qué puedo hacer yo para que esto cambie. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el cómo me estoy hablando, cómo es el lenguaje que tengo para poder cambiarlo. Y fíjense que yo no les digo para poder cambiarlo a un lenguaje positivo, sino a un objetivo. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, el título, que es El país de la piruleta no existe. No existe, pensaréis que todo va a ir bien. No se trata de decir todo va a ir bien, todo es maravilloso. Las cosas son como son. Algunas son maravillosas y otras son difíciles. Pero cuando soy objetivo y me narro la vida de forma objetiva, elimino muchísimo sufrimiento. Fenomenal, hablabas sobre el país de la piruleta, ¿no? Ese país de Alicia en el País de las Maravillas, donde finalmente no acierto porque no estoy en la realidad. Sin embargo, luego sí que es necesaria una ilusión, ¿no? La ilusión está más en relación con la felicidad, que sería en poner el foco en otras cosas. ¿Qué sería exactamente? Claro, o sea, hemos dicho, ese país de la piruleta no existe en el sentido de pensar, es que todo va a ir bien, todo va a ser maravilloso. Si tú no haces cosas para que las cosas mejoren, es raro, ¿no? No suele haber una alineación de los astros. Es lo que los psicólogos, ¿no?, llamamos un optimismo, pero un optimismo realista. Y optimismo realista no significa pensar, va bien, ya está, con esto me vale, sino el ¿qué puedo hacer yo para que esta situación mejore? Y tengo un plan de acción. Y pienso, mira, pues si lo que quiero es mejorar la relación, ¿no?, con este familiar, ¿qué voy a hacer? Le voy a llamar un día a preguntarle cómo está. Y otro día le voy a decir que voy a tomar un café. Y otro día tengo un plan en la cabeza de qué es lo que yo puedo hacer. Y voy ejecutando ese plan. Y eso me va a ayudar a trabajar ese optimismo. Porque no me dejo llevar como diciendo es que yo no puedo hacer nada, sino soy consciente de lo que realmente puedo hacer. Y eso nos puede dar ahí muchas pistas. Y lo que hemos dicho antes, desde que me despierto por la mañana, activo esta zona de aquí del cerebro, corteza prefrontal, y cómo la activo, teniendo muy claro cuál es mi objetivo y cuál es mi ilusión. Y mi objetivo y mi ilusión, acordaros que nadie la tiene que juzgar, y que mi objetivo y mi ilusión no tiene que ser llegar y decir es que yo tengo que cambiar el mundo, me tienen que dar un Nobel, que a lo mejor son cosas mucho más mundanas, y a lo mejor tengo que ver, ¿no?, a ver cómo están mis plantitas, ¿no?, si se han sacado alguna flor o no, y eso ya es un objetivo que es perfectamente válido para el día a día. Muchas veces en consulta lo que hemos visto es que el amor puede producir mucha infelicidad si hay un desengaño amoroso. ¿Qué ponderación tiene el amor en la felicidad? ¿Y hay alguna clave? Yo te diría, muchísimo. El amor cuenta mucho la felicidad, pero hay que definir muy bien amor. El amor no solamente es el amor romántico. El amor es el amor que se siente hacia la vida, hacia determinadas personas, hacia determinados planes, hacia a lo mejor leer un buen libro o estar una tarde tranquilo dando un paseo en un parque escuchando pajaritos. O sea, el amor es sentirme también en conexión con las personas, en conexión con la naturaleza, en una conexión más espiritual, como cada uno decida. Pero sí que es ese amor no exclusivamente reducido al amor romántico, porque si no parece que hay personas que cuando no están en pareja empiezan a pensar, es que yo es imposible que pueda ser feliz, porque no tengo pareja, porque no tengo amor. Es que tienes otro tipo de amor y hay que trabajar todo ese amor, ¿no? El amor hacia la familia, hacia los amigos, a veces hacia un trabajo bien hecho, hacia... Es decir, que de alguna manera nos han engañado con ese amor romántico ponderándolo tan fuertemente, ¿no? Nos han engañado mucho con el amor romántico, no solamente con ponderarlo tan fuerte, sino cosas que parece que son de amor romántico y eso no es de amor, ¿no? Directamente. Entonces, mucho cuidado con el amor romántico porque yo creo que aquí es una manzana envenenada, ¿no? Y precisamente todos esos cuentos de princesas en ocasiones tienen mucho que ver con ese amor romántico. El amor, ¿no? El amor que da la felicidad es otro tipo de amor mucho más amplio que no se restringe al amor romántico, sobre todo que no es posesivo, que es más, ¿no?,
de dar, de recibir. Tú antes decías el agradecimiento. ¿Sabéis cuáles son los dos factores que más están estudiados que predicen la felicidad y el bienestar emocional? Pues lo que más está estudiado es ser agradecidos y hacer cosas por los demás. Ser generosos, hacer cosas por los demás. Cuando tú haces algo por los demás, ¿cómo te sientes? ¿A que te sientes bien? Eso he experimentado yo. Yo soy mucho más feliz si doy que recibir. Y eso sí, y es lo que dice la evidencia científica. Eso sí, os digo una cosa, para que esto funcione, tengo que hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Porque si yo lo estoy haciendo con una lista de mira todas las que llevo, que tú no has visto todavía ninguna, pues entonces ya esto no va a servir para ser más feliz. Es más, lo mismo me genera emociones desagradables y me enfado. Pero si lo hago sin esperar nada a cambio, me voy a sentir mucho mejor. Fenomenal. Pues si quieres damos pie a un coloquio, una conversación con nuestros oyentes tan atentos. ¿Quién quiere empezar? Sí, completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, que además lo mejor es desarrollar el proyecto que cada uno tiene dentro, con las cartas, como decía la compañera que uno tiene. Pero ¿no cree usted que también hay predisposición en algunas personas en ser felices y en otra en esperar todos los golpes de la vida que le lleguen encima? Así es, habíamos dicho que un 50%, la mitad tiene mucho que ver con la genética, y es verdad. Y luego también con la actitud que tomamos la vida, ¿no? Hay personas, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que cuando tú vives una situación que es especialmente complicada o incluso especialmente traumática, ¿no? Por desgracia ahora tenemos muchas oportunidades para poder estudiar el trauma en las personas porque ha habido situaciones colectivas, por ejemplo a raíz de los atentados del 11S, del 11M, y se estudia cómo reaccionan las personas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay un tercio de las personas que cuando les ocurre algo muy traumático se queda en una actitud de víctima. Yo soy la víctima, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres una víctima? ¿Quién tiene que cambiar? Los demás. ¿Quién tiene la culpa? Los demás. Pues como un tercio de las personas se quedan en esa actitud de víctima, y es una actitud que es muy complicada, porque lo pasan francamente mal, y a quién también se lo hacen pasar mal. A los demás que quieren ayudar y dicen, es que no puedo, ¿vale? Hay como otro tercio que lo que pasa es que, bueno, sufre esa situación traumática, ese acontecimiento, y es capaz de aprender, ¿no? Y salir con una versión más renovada, lo que se llama resiliencia, que se puso muy de moda, ¿no? ¿Os acordaros de lo del COVID? Vamos a ser los mejores, resilientes. No lo tenemos tan claro si lo hemos conseguido. Pero es los que aprenden de esas situaciones, que se llaman resilientes. Pero es que hay un tercio que está demostrado que se les puede enseñar esta actitud resiliente, es decir, se les puede enseñar a aprender de la situación y también a salir mejorada. Entonces, si no nos sale, se puede aprender, a no ser que estemos en ese tercio que nos quedamos, ¿no?, con ese victimismo de la culpa de los demás, que es complicado de gestionar para las propias personas, pero también un poco para los que les rodean, porque termina siendo agotador, porque muchas veces son los que rodean, los que vienen a pedirnos ayuda a los psicólogos porque la otra persona no quiere ir, porque todos tienen que cambiar. No sé con esto te he contestado. Claro, y con esto también se pueden trabajar las emociones desagradables. Es decir, que de alguna forma es un trabajo el que se puede hacer. Y además aquí, genial que me hagas esta pregunta, Sergio, porque hay una cosa que es muy importante. Cuando tú has vivido una situación que es especialmente complicada, traumática, difícil, esto que hemos dicho de la resiliencia, de yo aprendo y salgo más fuerte, puede ocurrir, pero no ocurre al día siguiente, ni en 2 días, ni en 3. Es decir, todos, cuando aquí viene una situación que es complicada, en ese momento todos caemos y vamos a estar en una etapa, ¿no?, en un valle, en una depresión, no hablando de depresión clínica, ¿no?, y vamos a estar en una etapa difícil y vamos a tener que convivir con esas situaciones desagradables y vamos a estar mal. Y tengo que entender que estoy mal porque me ha ocurrido esto, que es muy grave. Sin embargo, cuando pasa un periodo que cada persona, el periodo dura lo que le tenga que durar, hay gente que dura más y hay gente que dura menos, es cuando algunos se quedan en ese victimismo, otros suben y vuelven al mismo nivel en el que tenían antes, es decir, se recuperan y otros crecen, han crecido en esa adversidad. Pero
todos hemos pasado por ese momento de situaciones desagradables. O sea, en la vida hay veces que te dicen cosas, que te pasan cosas, pues que hay que aprender a asumirlas y que hay que aprender a aceptarlas, esas cartas. Pero espérate, que es que esta carta que me ha tocado a mí ahora necesito un poquito de tiempo, ¿eh? Yo no la voy a aceptar de entrada y decir que esta es mi carta. Dame un tiempecito para darme cuenta y cuando yo ya esté preparada voy a jugar con ella. Pero a lo mejor necesito un tiempo de preparación. Lo que pasa es que lo negativo hay que aprender a gestionarlo. Por Eso es supuesto. todo. Entonces, o te deshaces de él o aprendes a vivir con ello y te adaptas a esta inteligencia y la plasticidad de tu cerebro. Tus neuronas, si tú las habitúas a una cosa, pues se convierten en eso. O sea, tú eres el propio arquitecto de tu destino. Eso lo tengo clarísimo. Y eres lo que tú estás pensando. Y si quieres seguir siendo víctima, pues sigue siendo. Si no, tú misma puedes sanarte. Y hay una cosa muy interesante, has hablado de la plasticidad del cerebro. Así es. ¿Sabéis cuánto dura la plasticidad del cerebro? Que siempre, toda la vida. Esto es muy importante, porque antes decíamos, no, perdona, es que las neuronas se mueren y ya está, se acabó. Perdona, se generan nuevas neuronas en el hipocampo todos los días. Todos los días de nuestra vida. Es verdad que el cerebro es plástico todos los días de nuestra vida. El mayor periodo de plasticidad es hasta los 25 años. Ahí hay un periodo mayor, porque oye, los niños, los adolescentes, evidentemente, tienen que crecer, se tienen que formar. Pero se siguen formando neuronas en el hipocampo toda la vida y el cerebro es plástico toda la vida. Pero supone un esfuerzo, ¿eh? Porque hay que hacer nuevas conexiones sinápticas, nuevos caminitos, y si yo no quiero ir al antiguo, ¿qué tengo que hacer? Repetir, 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 repetir. O sea, cambiar se puede, pero supone un esfuerzo. Todos lo podemos hacer sin pensar que es, mañana lo he conseguido. Pues mira, si piensas que mañana lo has conseguido, eso no es realista. Claro, y de alguna manera, si no cambiamos, puede ser una excusa, porque plasticidad cerebral hay. Fenomenal. También me gustó en lo que decías, porque los seres humanos somos procesos, ¿no? Y en ocasiones el poder darnos cuenta de los diferentes tempos que cada uno tiene nos hace más fuertes, ¿no? Poder tolerar ese proceso de cada uno diferente. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, después de haberte oído, voy a comprar tu libro y regalárselo a un ser muy querido mío. Pero me vas a permitir que cite una frase de otro libro sobre la felicidad y a ver qué opinas, ¿no? Era de Eduardo Punset, el exministro, y decía, podrás alcanzar la felicidad cuando seas capaz de controlar tus circunstancias. ¿Qué opinas de esa frase? Bueno, que al final un poco es esa parte ¿no? Un poco esa aceptación de cuáles son las circunstancias que tengo, esa aceptación de las cartas que yo sé que tengo en mi vida y a partir de ahí cómo las voy a manejar. En el momento en el que yo lo que estoy haciendo es intentar cambiar cosas que no se pueden cambiar, ahí tengo bastantes papeletas para ser infeliz. Pero cuando voy aceptando esto es mucho más probable que sea feliz. Te devuelvo una frase de San Agustín, que también ahí un poco me gusta mucho, ¿no? Que dice que la felicidad es seguir deseando todo lo que ya tienes. Que también es buena, ¿eh? Porque es cuando veces como esto ya lo tengo, no voy a por lo siguiente, perdona, que lo que ya tenías, que te siga aportando también felicidad todos los días. Qué importante conquistar lo heredado, ¿no? De alguna manera poner en valor eso que ya está. ¿Más preguntas? Adelante. Yo quería preguntarte si nos podrías dar como 3 tips que se pueda dar a ese tercio de la población que se victimiza y que no es capaz de salir. ¿Qué le podríamos decir como amigos, como familiar a estas personas que viven en la eterna pena? Pues fíjate, yo lo que te quería es, estoy aquí para lo que necesites. Cuando me necesites, cuando creas que puedes, ¿no? Cambiar, o cuando creas, ¿no? Que yo pueda ayudarte a algo, por favor, cuenta conmigo, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo decir, si me necesitas, estoy, ¿vale? Si me necesitas, estoy. También una de las cosas que nos suele ayudar es ventilar las emociones, que yo pueda decir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Eso también es otra cosa que ayuda. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque con este tipo de personas hay que saber dónde está el límite. Me refiero a una cosa, ventilar las emociones. En estos momentos estoy preocupada porque me ha ocurrido esto, y te lo cuento, ¿no? Y voy hablando, tú me vas escuchando. Cuando ya paso a estar en una queja continua, ya no estoy ventilando emociones.
ya me estoy quejando, pero esa parte de ventilar las emociones también nos puede hacer ver. Y sobre todo hay salida, o sea, cuando dejamos que las cosas pasen y cuando nos permitimos sentir lo que estamos sintiendo, las emociones, nos damos cuenta que llega un momento en el que se terminan y que se pasan. A no Se ser que la pasa lo persona bueno, me se pasa lo malo. A no ser que, claro, tú estés tú lo estás porque retroalimentando. no sé qué, porque no sé cuál y qué haces ahí, qué le dices, si te dejó tu mujer, supéralo, no lo supera, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? Pero llega un momento en el que también tenemos que medir nuestras fuerzas, ¿eh? Lo siento mucho, pero Con la también hay que familia medir no se puede. las fuerzas y decir, oye, yo estoy aquí para ayudarte, pero es muy, muy complicado ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. ¿Estás en disposición de que te ayudemos? Yo estoy aquí, pero tienes que estar en esa disposición, porque si no llega un momento en el que se nos complica bastante. Entonces, Silvia, ahora seguimos. Entonces, existen personas que pueden ser tóxicas y existen personas que pueden ser vitaminas. ¿Hay alguna regla para saber rodearse? A ver, yo diría, tenemos que tener un poco cuidado con esto de personas tóxicas, porque se ha puesto de moda y parece que todo el mundo es tóxico. No, mira, a ver, no hay tantas personas tóxicas como las que hemos etiquetado, ¿vale? Hay personas que en un determinado momento tienen un comportamiento que a mí no me gusta, que a mí me genera emociones desagradables. Pero eso no significa que tú como persona seas tóxica el 100% de las veces y que vayas haciendo mal adrede. Ahora, como a mí no me gusta, soy asertiva, te lo digo y te pongo un freno y te pongo un límite. Porque tal y como tú te comportas conmigo, me hace sentir mal. Pero hay que tener cuidado con la etiqueta de es que eres tóxico, porque si yo te pongo una etiqueta, ¿significa esto se puede cambiar? No. Ese comportamiento en concreto a mí me hace sentir mal. Entonces, va a funcionar mucho mejor si trabajamos así. Ese comportamiento en concreto a mí me hace sentir esta emoción desagradable. Cuando tú haces esto, yo me siento triste o me siento decepcionada o me siento enfadada y voy poniendo esos límites. Tóxicos como tal, bueno, yo te diría, hay un porcentaje pequeñito de la población que sí que lo es, que suele estar asociado a una determinada, ¿no?, patología muy, muy concreta, que esto sí que dices, cuidadín, ¿no? Porque es que ya les ves que tienen mala idea con todos. Pero son muy, muy pocos, no tantos como los que estamos etiquetando hoy en día. Lo que hay que hacer es poner límites y explicar y decir, cuando tú haces esto, cuando me tratas de esta forma o cuando haces esto, a mí no me gusta, me hace sentir mal, te pido que no lo hagas. Y te pongo límites. Pero no somos, ¿no? No es tan dicotómico. Fenomenal. Adelante. En la Constitución de 1812, ya han pasado unos años, que fue la primera, por cierto, dice el artículo 13, dice, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad pública no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Hoy día no aparece la palabra felicidad por ninguna ley ni por ningún lado. ¿Qué opinas de esto? Si es que se ha superado el concepto, o se lo han dejado solo a los psicólogos y los políticos se han quitado del medio. Yo creo que no voy a opinar hoy en día de política, porque queremos meternos en abrir un melón para el que no estamos ahí preparados. A ver, yo creo que al final el fin es que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos entendiendo esa felicidad, porque como la felicidad es tan subjetiva, si lo estamos entendiendo como ves que lo que había mucho es que todos tenemos que estar alegres, haciendo cosas divertidas que me gustan, pues vamos a tener ahí un problema. Pero sí creo que a lo mejor habría que sustituirlo por la palabra bienestar, ¿no? Sí que el fin debería ser proporcionar un bienestar, ¿no? Y proporcionar el bienestar, sobre todo esa primera pirámide, ¿no? Esa primera escalera que decíamos de la pirámide de Maslow, hombre, debería ser, ¿no? Sería bastante recomendable que todos lo pudiéramos tener de alguna forma garantizado. Entonces, quizás ahí creo que habría que cambiar esa palabra felicidad que puede dar lugar a muchas interpretaciones por ese bienestar, sobre todo el bienestar entendiendo, ¿no?, que los primeros estadios de la pirámide que los vamos a tener garantizados. Si los políticos lo están haciendo o no, creo que voy a pasar, ¿no?, porque me temo que todos sabemos la respuesta. ¿No? ¿Teníamos alguna manita por allí? No sé si por aquí también. Lo primero que tengo que pedir es perdón, he llegado muy tarde.
hacer 3 preguntas muy breves. A lo mejor incluso las has salvado antes, no lo sé. ¿Qué es la felicidad? Y segundo, ¿el sentimiento de felicidad es igual para todo el mundo? Creo yo que la felicidad es distinta por ejemplo al bienestar de cada uno. No tiene nada que ver, creo yo, la felicidad con el bienestar. Son dos circunstancias completamente distintas. Y tercero, si el sentimiento o el estado de felicidad es permanente, ¿cuándo se consigue llegar a él? Pues es un poco lo que hemos hablado al principio, que el problema que tenemos es que como sociedad estamos confundiendo esa emoción de la alegría, que es una emoción agradable, en la que sube la energía, en la que todos nos gusta sentir, con la felicidad. La felicidad es un estado en el que caben todas las emociones. Caben las agradables y caben las desagradables. Cuando yo digo que soy feliz, no significa que todo el día estoy experimentando o estoy alegre, o estoy en calma, o estoy en paz, o estoy satisfecha, o estoy orgullosa. Significa que hay días que me siento así y a lo mejor otros días siento rabia, y siento tristeza, y siento pena, y siento frustración, y siento también esas emociones desagradables. Pero sé entenderlas en el conjunto de mi vida, sé interpretar la información que me están dando y siento que tengo un balance. Y lo que habíamos dicho, que esa felicidad estaba mucho más relacionada con vivir en calma, en paz, en serenidad y acorde también un poco con nuestros valores, con nuestros principios, tenemos claro ese objetivo, ¿no? Cuando vamos un poco por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más probable que seamos felices y que me pueda permitir ser feliz incluso cuando tenga días o temporadas malos, porque todos vamos a tener días o temporadas malos, porque a veces pasan cosas en la vida, bueno, pues que voy a aprender a manejar, a gestionar y a ver cómo lo vivo de la forma lo más positiva posible, pero necesitamos también un poquito de tiempo, porque esto no se hace tan rápido. Hay gente luego que es más hábil que otra, y hay gente que necesita un tiempo mayor que otros, pero sí que es verdad que es necesario darnos ahí ese tiempo. No sé si con esto te contestaba. Luego teníamos... ¿Por aquí? Sí. Un punto que me ha gustado, que habéis comentado muy bien, es cuando das un granito a otra persona, ese granito te lo devuelve luego a tu ser personal, a tu belleza interior, digamos. Y ese es un punto muy importante. Y quería que nos comentaras un poquito, también has dado pinceladas sobre ello, sobre la persona que es negativa y la persona que es positiva. Cómo combatir esa negatividad, si es posible, y qué direcciones o tácticas se pueden desarrollar. Pues yo te diría que de lo que mejor funciona es el sentido del humor. Cuando tú consigues, ¿no? Claro, el problema del sentido del humor es utilizarlo muy bien. Porque si tú consigues que esa persona, ¿no?, se ría un poco de esa negatividad de, a ver, estás siendo muy tremendista, ya le has sacado. Daros cuenta que el sentido del humor implica que yo estoy viendo las cosas de otra perspectiva diferente, ¿no? Es como esto de que es que los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando utilizo el sentido del humor es como que yo ya soy un pájaro, he sobrevolado, he visto el bosque entero, soy capaz de verlo desde otro punto de vista y entonces soy capaz de sacarle esa chispa. Entonces, si conseguimos utilizar el sentido del humor, esto es un arma súper poderosa. ¿Cuál es el problema? Que claro, el sentido del humor no es el mismo para todos. O sea, que tienes que conocer a esa persona y saber un poco cómo usarlo. Porque si conseguimos que se ría, maravilloso. Pero si no, a lo mejor se enfada más. Pero sí que es verdad que el sentido del humor en ocasiones nos puede ayudar, ¿no? Y nos ayuda bastante ahí a desdramatizar muchas cosas. ¿Y algún otro tip? En busca del tip. Para estas personas que se Una vez la mujer encima de cornudo apaleado y tu madre mía me va a volver loca. Hay un ejercicio que también tiene mucha evidencia, que es muy chulo, que es hacer, ¿no?, buscar todos los días 3 momentos agradables en los que te hayas sentido bien. Esto es un experimento, ¿no?, de Martin Seligman. Martin Seligman se les considera uno de los padres de la psicología positiva, seguramente que lo sea junto, ¿no?, a Mihaly Csikszentmihalyi, nunca lo sé pronunciar. Este lo que nos decía era, este señor dijo, mira, todos los días tienes que apuntar por la noche 3 momentos en los que te has sentido bien a lo largo del día. 3 momentos por los que puedes estar agradecido porque te has sentido bien. Seguro que podemos rescatar 3 momentos. Hombre, y vosotros que vivís en este entorno tan privilegiado, donde hace más fresquito que Madrid, cosa que ya es muy positivo, porque en Madrid
yo pensaba antes, en Madrid cuando llega julio empieza a ser complicado, porque este año ya, desde junio, estamos ahí completamente achicharrados, que se derrite el asfalto, ¿no? Pues mira qué clima más agradable, qué sitio más bonito, ¿no? Digo, qué paseo, qué pajarito. Buscar y decir, venga, esos 3 momentos, y los tengo que buscar y los tengo que rescatar. Y si no los creo, pues venga, voy a llamar a este amigo, no es invento, llamo a este amigo, llamo a esta amiga, cojo un libro que me guste y lo leo, o una revista, o una manualidad. Sabemos que para regular las emociones desagradables funcionan muy bien las estrategias de ocio activa. ¿Qué significa ocio activo? Hago cosas. ¿Qué hago? Lo que me gusta. Hay gente que puede decir, es que a mí lo que me gusta es pasear, a mí lo que me gusta es dibujar, a mí lo que me gusta es escribir, a mí me gusta leer, a mí me gusta hacer tartas, pasteles, macramé, punto de cruz, encaje de bolillo, da igual lo que sea, pero tienes que estar haciendo algo. Cuando hacemos cosas, esas estrategias de ocio activo funcionan especialmente bien para regular las emociones. Entonces a veces hay que decir, bueno, vamos a desinstalar de la queja y vamos a probar a hacer algo, lo que quieras. ¿Y cómo cortas cuando estás en la actividad positiva? Por ejemplo, que bien estamos aquí tomando el vermú. Yo me he tomado el vermú con mi mujer. ¿Cómo cortas eso? O sea, es complejo, madre mía. Vamos a hablar de las características del vermú, ¿no? O sea, a lo mejor hay que bien estamos al sol. Yo estaría paseando con mi mujer, tú por favor, o sea. Pero fíjate, hay una técnica que a veces también nos puede ayudar, es esta gente que está como todo el día, eso se llama, ¿no? La rumiación, estamos todo el día. ¿Cómo cortas una rumiación? Vale, pues hay personas que les cuesta mucho dejar de rumiar, entonces les podemos hacer un acuerdo y decir, mira, vamos a hacer un trato, ¿vale? Vamos a hacer un trato. Durante esta hora de menú no se puede rumiar, no vamos a mencionar a tu ex, no vamos a hacer eso, ¿vale? Y luego vamos a quedar a esta hora o cuando han pasado 40 minutos, 50 minutos y ahí durante 5 minutos me puedes decir lo que tú querías, ¿vale? Y hacemos ese trato con esa persona. Si soy yo en primera persona que lo está haciendo, me puedo hacer el trato conmigo misma. Es decir, voy a dejar de rumiar y voy a rumiar hoy solamente de 8 a 9 de la noche. De 8 a 9 de la noche voy a rumiar todo lo que quieran, todo el rato. Pero hasta las 8 no, y cada vez que llega a las 8. Hasta las 8 no lo podía hacer, ¿no? Que ahora estoy de nuevo, acuérdate que hemos quedado que eso va a ser dentro de una hora. Y después de la hora, venga, ahora ya te dejo que hables y que digas eso. Y luego preguntamos, ¿cómo te sentiste mejor? ¿Cuándo te sentiste mejor? Cuando estábamos hablando del vermú, que a lo mejor estábamos hablando, oye, es que nos hemos perdido, un verdejo, un hoja, me da igual, o hablar del tiempo, de lo que sea, o cuando estabas, claro, fíjate, es que encima yo que me había dejado tal. ¿Cuándo te has sentido mejor? Vamos a hacer un experimento, y si lo podemos proponer como un experimento, incluso nosotros también lo podemos hacer como nuestro propio experimento. ¿Cuándo me he sentido mejor? ¿Cuándo he estado con el foco puesto? Claro, me tengo que obligar a estar en foco puesto, es que ahora estoy leyendo, es que ahora estoy escribiendo, es que ahora estoy haciendo otra cosa, o cuando he estado en mi rumiación de claro, y nos vamos a dar cuenta que nos sentimos mucho mejor cuando vamos apartando esa rumiación. Fenomenal. Reyes. Sí. Mira, yo te quería preguntar por la gente joven, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay 2 problemas que me gustaría que me los enfocaras, que es la tolerancia a la frustración y la inmediatez en la que están creciendo. Entonces, me doy cuenta que cuando hablas con muchos adolescentes, esto siempre es un foco de sentirse poco felices, un poco satisfechos con ellos mismos. ¿Tú cómo enfocarías esto con los jóvenes? Bueno, son muy buenas preguntas, porque de hecho es de las cosas que más trabajamos con los jóvenes, esa tolerancia a la frustración. Tolerar a la frustración al final, ¿qué es? Las cosas no siempre van a ser como a mí me gustaría. Y como no siempre van a ser como a mí me gustaría, tengo que aprender a convivir, ¿no? A veces con la incertidumbre, a veces con que no me gusta. Y tiene mucho que ver en la educación. Que, por ejemplo, no es lo mismo desde el minuto 0 cuando me pides algo, ya lo tienes, a decir, tienes que esperar un poquito. Es que lo quiero ya, pero tenemos que esperar. Cuando un niño muy pequeñito no puede esperar, si tiene hambre le tengo que dar ya de comer o hay que cambiarle el pañal. Pero si va creciendo, espera un poco, mamá te ha escuchado, luego te voy a atender. Entonces, ir haciéndoles que puedan aprender a esperar, ir haciéndoles también que se puedan ganar las cosas para poderlas valorar, porque tenerlo todo al minuto tampoco es buena idea. Oye, ¿cómo lo vamos a ganar? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues a lo mejor haciendo simplemente lo que te toca, que puede ser que hayas hecha la cama, que estén hechos los deberes, luego vayamos teniendo, o sea, tiene mucho que ver también un poco con esa educación, porque otra cosa que también es súper importante, me aburro, pues no pasa nada por aburrirse. Mamá, me aburro, todos salimos corriendo, ay Dios mío, que se está aburriendo. No he documentado ninguna muerte por aburrimiento, no pasa nada, pues te aburres. Es que es desagradable, ya, pero no, vas a fomentar la creatividad, vas a desarrollar la función ejecutiva, vas a desarrollar muchas otras cosas y tolerancia a la frustración, o sea que va a tener mucho que ver también el cómo los adultos estén gestionando todo eso, que puedan acompañar emocionalmente, pero también permitiéndoles que vivan esas emociones desagradables. Hoy en día lo que pasa es que hay muchos adultos que les da pánico que sus hijos lo pasen mal. Ay, no, si es que ella va a tener tiempo para sufrir toda la vida. No, a ver, si no es que sufran gratuitamente, ni muchísimo menos, pero sí entender que cuando ocurre algo que no es como a ti te gustaría, te acompaño emocionalmente y te digo, ya sé que no te gusta, ya sé que estás aburrido, ya sé qué tal. Yo estoy aquí a tu lado, pero te dejo que lo experimentes, porque luego llegan y cuando lo experimentas se ponen tan mal porque no han aprendido y no tienen esas estrategias para saber autorregularse y para saber también un poco esa parte de autocalmarse. De pequeño, yo estoy a tu lado, te ayudo, te corregulo, pero cada vez te voy dejando más espacio y te permito que sientas las emociones desagradables que tienes que sentir en tu edad. Las de tu edad, no otras. No otras, porque para algunas cosas sobreprotegemos mucho y para otras no. Pues hay que tener también mucho cuidado. Es decir, que esa sobreprotección haría de paraguas y eliminaría, ¿no?, o retiraría que el niño pudiese sentir lo que en ese momento procede. Es que es lo que en ese momento tienes que sentir y lo que tienes que aprender a manejar y a gestionar. Y yo voy a estar a tu lado, porque te tengo que corregular, porque habíamos dicho, ¿no?, que el cerebro era plástico a lo largo de toda la vida. Pero los 25 primeros años todavía es más plástico y todavía se está formando. Entonces, durante los primeros años de vida, me necesitas a mí, al punto de referencia, a corregular las emociones. A lo mejor tú solo no puedes. Y yo tengo que estar a tu lado para ayudarte. Pero para ayudarte, no para evitarte, que es diferente. Teresa. Que para la rumiación, lo único que funciona, es cambiar lo que estoy pensando por otra cosa, sustituir, porque va a seguir ahí el problema. El problema no se quita porque yo no piense o no lo piense, ahí hay un problema, pero yo me quito de ahí y me voy a otro lado. Simplemente cambiar, sustituir el pensamiento y a lo que sigue. Eso es una técnica que a veces se llama parada de pensamiento. Paro este pensamiento y tengo que meter otro. Y al ser posible tengo que meter otro que dependa de esa zona del cerebro, la corteza prefrontal. Me puedo hacer, por ejemplo, poner operaciones aritméticas, hacer, ¿no?, cálculo mental, hacer palabras encadenadas, hacer sudokus. Porque cuanto más dependa de la corteza prefrontal, en ese sentido va a ser mejor, ¿vale? Porque estamos dejando de estar activada toda la parte más emocional que tiene que ver con el circuito mesolímbico. Así que he visto que has dado en el clavo que ya estás muy trabajada, ¿eh? La siguiente charla se pone ya aquí a darla, ¿eh? Sí. Por eso el sistema, no la amígdala que está en el mesolímbico. Veo, ¿no? Ficha Teresa. ¿Has visto? Te dije, ya te digo aquí, ¿no? Son espectadores. Espectadores aventajados, que han venido ya con los deberes muy bien hechos. Sí, han estudiado. Tenemos una mesa de psicopedagogas, logopedas, profesoras, maestras, y una de ellas nos quiere hacer una pregunta. Olga. Yo lo que, a raíz de lo que ha dicho Reyes también, de tolerancia a la frustración, yo creo que el estar frustrados también es lo que tú comentabas antes, que es un aprendizaje y que nos ayuda a resistir ante las cosas que se nos van presentando en la vida. Entonces, era simplemente apuntar que ese aprendizaje lo tenemos que tener desde pequeños, y desde pequeños no tenemos, lo que has dicho, en la dosis adecuada para la edad, esas pequeñas frustraciones, no vamos a saber afrontar cuando se nos presenten otras frustraciones de mayor calibre cuando seamos adultos. No vamos a saber afrontar esas frustraciones y salir empoderados y salir con un aprendizaje que nos ayude a continuar en la vida. Es que simplemente
simplemente aportar eso. Completamente de acuerdo, si es que al final un poco va por ahí. Tenemos mucho miedo, no es que a ver si se va a traumatizar. No, que por decir que no en un determinado momento, porque tolera esa frustración, no se va a traumatizar. Sin embargo, hay otras cosas que sí que les pueden traumatizar y que tú le dejes un teléfono sin ningún tipo de supervisión y que pueda acceder a determinados contenidos que no son aptos para su edad, te aseguro que es mucho más probable que se traumatice por ahí y que vengan problemas por ahí que por un determinado momento decirle no, hasta aquí hemos llegado y si te aburren, pues nada, no pasa nada. De verdad, ¿eh? Muy bien, pues con esto cerramos. Agradecerte que hayas estado con nosotros en esta clausura de este curso y con este tema de la felicidad que ha supuesto tantas preguntas tan interesantes. Así que muchísimas gracias por estar en San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias por haberme invitado, Sergio, en este sitio tan estupendo, tan bonito, pero sobre todo con este público no de nivel avanzado. Eso no me lo habías dicho, ¿eh? Nivel avanzado, que ya veo que muchos habéis venido ya con los deberes hechos y que sabéis un montón. Así que muchísimas gracias por haberme dejado compartir esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias.